Bueno, vamos a charlar un poquito sobre estas jornadas que resultan muy importantes, sobre todo para el mensaje que quieren difundir ustedes. Haceme un pequeño balance de cómo fue la cosa. Yo creo que una de las conclusiones más importantes es que poniendo el cuerpo con compromiso y con responsabilidad se puede, porque fue una muestra que nosotros pudimos y con muy pocos recursos. ¿Y cómo lo convocaron esto? Nosotros, bueno, lo convocamos de la manera que me parece que podemos convocar a la diversidad y a las sexualidades, ¿no? De una manera genuina, de convocar a través de un espacio común que fueron las redes sociales. Ah, mira. Yo creo que fue también parte de no sé si del mensaje, pero por lo menos de la ideología que nosotras tenemos. Como cuando las redes sociales se usan de determinada manera, sirven como herramientas formidables, ¿no? Sí, pero que además, digo, estar la posibilidad, y más que posibilidad, la necesidad de construir acciones desde las bases. Ajá. Es decir, aquel mensaje que siempre está asociado al concepto de discapacidad, ¿no? De los discapacitados podemos. Bueno, esto de podemos habría que poder plasmarlo en otros espacios y que este mensaje se transforme en acciones directas, pero además acciones directas de empoderamiento de las propias personas con diversidad funcional. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, este espacio, es decir, la gente nos decía, bueno, ¿cuándo harán la próxima jornada? Que nosotras... Imagínate que a partir de esta experiencia ya estamos pensando en la próxima jornada. Pero creo que lo mejor que puede propiciar esta jornada es que cada uno entienda que esto va de situaciones individuales, es decir, padres, las propias personas con diversidad funcional, instituciones, que cada uno cree sus propias jornadas y que sea, si se quiere, alguien que pueda difundir lo que allí pasó. Rescato dos cosas que escuché ahí o que vi en la nota, que son... se dijo ahí que la libertad o la diversidad funcional es un derecho humano, ¿no? Poder elegir y poder tener una vida plena sexual es un derecho humano y que hay que derribar muchos prejuicios y muchas barreras, algo obvio, pero sabemos que es así, más aún en el campo de la diversidad funcional o de personas con discapacidad, ¿no? ¿Vos crees que se avanzó en eso? Yo creo que sí. ¿En difundir ese mensaje? Yo creo que sí, porque digamos que toda esa cantidad de jóvenes que es impresionante, y ahora viéndolo en el video mucho más me sorprendí, todos vienen con esa concepción. Y hay otro tema más que creo que nos diferenció de otras actividades que se hacen, es que dentro de los disertantes muchas de las personas tenían diversidades funcionales y realmente son los verdaderos testimonios. Son ellos los que tienen que hablar de ellos, de su sexualidad, de su placer, de su goce, de sus derechos, y no nosotros a través de ellos, ¿no? Ajá. Y creo que eso fue algo importante que caracterizó estas jornadas, la inclusión de todos los ámbitos, de las personas que presentaron sus trabajos, que hablaron, de miradas diferentes, opuestas. Todos íbamos hacia lo mismo. Y hablando de testigos o de personas que viven en carne propia esa situación de querer ampliar su diversidad funcional, o ampliar sus derechos dentro de la diversidad funcional, está el caso que me contaban ustedes de Norberto Butler, o Butler. Butler. Vamos a ver la foto de él. ¿Está la foto por ahí? Es un... Bueno, Norberto es además de un Quiero contar amigo, una cosa a los que, bueno, quizás esto fue el año pasado, pero el año pasado ustedes nos trajeron un ejemplo de una película que yo vi, que me pareció maravillosa, que se llama The Sessions, o 6 sesiones, con la que nos enteramos de estos servicios, no sé cómo llamarlos, ¿cómo se llaman? No, propuestas de acompañamiento sexual a personas que tienen una inmovilidad, en el caso de la película era como Norberto, una inmovilidad total, parecido, ¿no es cierto? Sí. Que tienen acompañantes sexuales, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y contame ahora, ¿por qué estamos mostrándolo a Norberto? Estamos mostrando a Norberto porque yo creo que es hora de reivindicar en la figura de Norberto la figura de muchas personas con diversidad funcional que históricamente protagonizaron el cambio desde dentro, desde el colectivo, es decir, superando aquella imagen de la discapacidad, militando desde dentro la diversidad funcional. ¿Él se moviliza así en una camilla Norberto como el de la película? Se moviliza en una camilla, tiene un respirador, bueno, cuestiones que tienen que ver con su diversidad funcional que tal vez no vienen al caso, pero lo que venía al caso fundamentalmente es que Norberto era uno de los ponentes en la
en la jornada. A contar su experiencia desde su vivencia como Sí, testigo. pero no solamente como eso. Norberto es profesor en letras, digamos, es un profesional universitario que tenía mucho para aportar, no solamente desde su testimonio, sino desde la teoría. Él iba a disertar sobre la institucionalización de las sexualidades. Es una persona que vive en instituciones hace más de 40 años. Entonces tenía mucho por decir y, como tantas otras personas, esto de la accesibilidad universal es lo que limita, no la propia diversidad funcional, sino toda la falta de apoyos y de respaldos que hacen que estas personas verdaderamente no tengan este espacio prioritario que no solamente él, sino todos nosotros como sociedad necesitaríamos que tuviera. Así que Norberto no pudo dar en ese día testimonio, pero por suerte ayer pudimos grabarlo. En breve vamos a difundir sus palabras, que me parece que vienen a decir vienen a aportar otra mirada a lo que creemos que son las vidas de estas personas dentro de las instituciones. Él hace 40 años que está en una institución. ¿Cuál es exactamente su patología o su discapacidad? Secuela de polio. Él tiene, Secuela claro, de es polio. una de las Secuela de personas polio. que ha tenido secuela de polio, ha vivido como veíamos en las sesiones con un respirador. Él cuenta todas esas historias desde dentro. Y él tiene esta vida sexual con este apoyo terapéutico que vimos en la película. No. Sería una larga historia para contar, que seguramente, y específica historia para contar, real, porque parecería que siempre novelamos estas historias. Lo de la película sabemos que es un caso real, pero a mí me impresionó mucho porque además de abrirme un mundo nuevo, que yo no sabía que existía eso, me pareció de una humanidad y de una justicia muy importante, ¿no? Es un acto de justicia. Es un acto de justicia. Es un acto de justicia. Que tiene derecho a tener su sexualidad, claro. Bueno, de hecho la tiene. El tema es que se reinterpreta o se subtitula a través... si vemos el cuerpo de Norberto parece decir una cosa, ¿sí?, a través de la visibilización de estos cuerpos diversos. Y verdaderamente Norberto, cuando dice otra cosa mucho más allá de la representación que nos puede acercar su cuerpo. Entonces, este es el mensaje de no solo mirarlo, sino de escucharlo, de interpretar lo que dice y de llevarlo a la práctica. Que no solamente sean necesidades, sino que sean deseos. Y derechos. Sí, bueno, derechos y deseos plasmados en este marco que nos falta todavía sexuar. Es un tema muy interesante, yo lo volvería a traer, el tema de las acompañantes sexuales, muy interesante. Norberto habla de eso también en el video que hemos podido grabar ayer. Él es un defensor de la asistencia sexual, no para todas las personas, sino él habla en primera persona. Así que Muy bueno, bien. En Norberto tenemos el por qué seguir. Genial. El compromiso. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo no sé ya, ¿qué les digo? Licenciadas, profesoras, ¿qué les digo? Silvina, María Elena. Silvina y María Elena. Bueno, gracias por Ya estar. estamos. Hasta la próxima. ¿Eh? En las próximas jornadas. Y gracias por Gracias por todo el apoyo y todo lo que nos dan. Mucho de por lo que estar pasó acá. en las jornadas tiene que ver con ustedes. Estamos todos en lo mismo. Gracias. También está en lo mismo la doctora Cotiñola. Pero muchísimas gracias, Fena. Buenos días a todos ustedes en cada rinconcito de mi Argentina. Y por supuesto, sí, de ese tema de la sexualidad hemos hablado mucho. Un exitazo, chicas. Vamos a seguir luchando por estos temas que poco se hablan y que de verdad, para instalarlos en la sociedad y para que le perdamos realmente el miedo, tenemos que empezar a ser amplificadores. Pero yo voy a entrar en lo mío. ¿Y lo mío de qué se trata, gente? Ni más ni menos que responder las inquietudes de ustedes que tantas y gracias a Dios recibo semana a semana. Pero para eso me ayuda siempre el mejor, el director del Canal 7, mi querido Pablo. La primer consulta. Estimada doctora, me complace saludarla. La estoy contactando desde el SEC, Club de Empresas Comprometidas. Quisiera saber, ¿quién controla el cupo laboral para personas con discapacidad? ¿Las ONGs pueden auditar su cumplimiento? En tal caso, ¿de qué manera? ¿Los puestos a cubrir deben ser creados o bien se cubren cargos vacantes? Desde ya agradecemos mucho sus consideraciones.
interesante porque vamos a hablar de un tema que para el ámbito de la discapacidad, ustedes sí saben que es realmente controvertido. Hablar de la inserción laboral de las personas que tenemos alguna discapacidad, sabemos que es bastante complejo porque a veces no existen vacantes y sabemos lo más importante, que tenemos un cupo, que sí existe desde hace mucho tiempo. La semana pasada habíamos tocado este tema junto con la gente del Congreso, hablando de la ley 22431, donde se estableció ese famoso cupo del 4% y lo hace solamente obligatorio al ámbito estatal, a todas las dependencias estatales de los 3 poderes y por supuesto a las empresas privadas cuando sean concesionarias de servicios públicos. Pero usted me pregunta, Gustavo, y yo sé que el SEC, el Club de Empresas Comprometidas, es un organismo conformado por empresas muy importantes de primerísimo nivel que tanto trabajan para que esta política que debe llevar a cabo el Estado y defenderla a ultranza, no solo porque la ley lo dice, sino porque es una función del Estado lograr que todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad, podamos incluirnos, podamos ganarnos el sustento por nuestro propio esfuerzo. Y sabemos muy bien las personas con discapacidad, que si nos capacitamos tenemos que tener la misma posibilidad de llegar a tener nuestro puesto de trabajo, de poder ser iguales, sin buscar ni plusvalías, ni subsidios, ni ningún tipo de dádiva. Ganamos la comida de todos los días por nuestro propio esfuerzo. Entonces, yo le digo lo siguiente, Gustavo, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, vos que sos un ciudadano común como yo, tenés la posibilidad de auditar. ¿Auditar a quién? Hoy al Estado, en todas sus dependencias, de que este cupo se cumpla. Sabemos, porque así lo refieren las estadísticas brindadas por el mismo Estado, por las estadísticas que el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene llevada a cabo respecto a cuáles son los organismos que cumplen este cupo del 4%, sabemos que son muy pocos. Hay mucho camino por andar, gente, todavía, pero si nosotros sabemos que en nuestra provincia, que en nuestro municipio, tenemos una potencialidad de puesto disponible porque cesó la vacante a alguien, porque se jubiló, porque falleció o porque tan simplemente renunció por una mejor opción, ese puesto de trabajo sí debe efectivamente ser aplicado a la persona con discapacidad. Recuerden que para poder aplicar la legislación en materia de discapacidad, y no está mal que lo repita, tenemos que tener el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Si no tenemos ese documento y ese documento está vigente, nosotros no vamos a poder encuadrar en el concepto de persona con discapacidad y por lo tanto esta prerrogativa que la ley tiene a título de fomento, a título de impulso, a título de estímulo, nosotros incluirnos dentro del mercado laboral competitivo. Dejamos para otra etapa hablar de lo que es el trabajo protegido, pero yo te recomiendo, y esto te lo digo a vos sí, que estás en edad laboral, que ya estás estudiando y que te estás capacitando, acércate a la Dirección de Discapacidad de tu municipio, de la provincia o por supuesto en la nación, a los distintos áreas de gobierno donde se trabaja el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Inscribite en esa base de datos y seguramente vas a achicar esa brecha entre el deseo de tener un trabajo y la posibilidad concreta de disfrutarlo. Te aseguro que vale la pena el intento y lo vamos a lograr. Bueno, ahora no se vayan, porque acá hay mucho más en Desde la Vida en el próximo bloque y ahora seguimos con el mejor, con Fena. Muchas gracias, doctora. Quiero avisarles a todos lo que ya les dije en otros programas, si necesitan asesoramiento de la doctora Cotignola, o contratarla para conferencias. Ustedes saben que el tema específico de ella es los temas jurídicos relacionados con la problemática de la discapacidad. Si quieren contratarla, pueden contratarla. Pónganme los datos acá abajo, van a estar los datos acá, en el Zócalo, los datos de la doctora, ahí lo van a poner. Bueno, mientras tanto veo, profesora, estoy viendo una explosión de arte. Sí, acá. Son Ahí están los datos de la doctora, artistas. ahí están los datos de la doctora. Grandes artistas son, ¿eh? Se Sí, expresan a través de la danza, aparte, pero también a través de la aparte de la acá veo pintura. que ellos ya tienen como una escuela ya. Sí. Ya son un poquito más profesionales que muchos otros que vemos. Porque ellos han sido mis alumnas. Ah, le veía yo el sello indiscutible de Mortal School. Ah, ahí va. Yo trabajé en Claudina hace muchos años. Y el muchacho este que está acá atrás, el notero, ¿está trabajando? Él está por abrirse Porque un lo veo con unas supermercado, mangas, claro. lo veo muy luqueado lo veo. Pero ni una manchita, ¿eh?
A ver si te pones a laburar un poco, Walter. Qué bravo. Eso, ¿ves? Trabajó. Qué bravo. Unas par de trazos. Ahora yo te voy a dar otra cara más. Ahora Te voy a dar otra cara más para que ¿Otra hagas, cara? Walter. Sí, ahora yo voy a dibujar una para que la pintes grosso. Un corazón no No, un vale. corazón no. ¿Por qué? ¿Quieres hacer un corazón? Sí. Bueno, está bien, hace un corazón. Un corazón y Vámonos a un corte y ojo y enseguida nariz. venimos. Corazón con ojo y nariz. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.